José. José era, según el término griego usado en el Evangelio de Mateo, un tecnón, es decir, constructor de casas, un artesano. Por lo tanto, era más que un simple carpintero. Era de la estirpe de David y en virtud de su matrimonio con María y convertirse así en padre putativo de Jesús, confiere a su hijo el título legal de hijo de David. José y María ya estaban desposados, es decir, comprometidos, cuando María quedó encinta. Los desposorios, en hebreo eres, eran un contrato hecho ante testigos entre el padre de la esposa y el padre del esposo. El objeto era no solo acordar la unión de los cónyuges, sino todo lo relativo a la cantidad económica que se había de pagar al padre de la esposa. Los desposorios se celebraban mucho tiempo antes de las bodas, entre 6 meses y 1 año, y desde ese día se consideraba ya certificado el matrimonio, recibiendo la mujer el título de esposa, aunque no habitase todavía con su marido. Por eso, si después de los desposorios se negaba el esposo a contraer definitivamente el matrimonio, estaba obligado a dar libelo de repudio a la mujer, y también, si ella había pecado con otro hombre, era tratada como adúltera. No sabemos con certeza qué edad tendría José cuando se desposó con María. Según el libro apócrifo La historia de José el carpintero, escrito en el siglo V, José era viudo de avanzada edad y con hijos ya de su primer matrimonio. Pero todo esto es fantasía e imposible de demostrar. Seguramente se quería proteger o hacer más explicable la virginidad de María. Otros dicen que José era joven y también habría profesado, como María, el voto de virginidad. Según la tradición judía de aquel momento, los jóvenes varones se desposaban entre los 18 y 24 años, ya pudiéndose hacer cargo de una familia, mientras que las jóvenes mujeres, a partir de los 12 años, eran consideradas doncellas y a partir de esa edad ya podían desposarse. De José no tenemos ninguna palabra pronunciada directamente por él en los evangelios. Por eso se dice que es el santo del silencio. Sin embargo, esto no significa que no tengamos nada que aprender de él. José no habla con sus palabras, habla con sus actos. Las obras de José hablan como volúmenes enteros. ¿Cuáles son esas obras? Pues bien pronto para José llega el momento de la prueba de fe. Prometido de María, antes de ir a vivir con ella, descubre su misteriosa maternidad y queda turbado. Ella se había ido a Judea 3 meses para cuidar a su prima Isabel y cuando regresa, ¡pum! ¡Oh sorpresa! Resulta que está embarazada. El dolor de José procede de lo inexplicable. Por un lado, él quería confiar en la integridad de María, pero la evidencia era la evidencia. De todos modos, prefiere repudiarla en secreto, aunque todo el mundo se burle de él. Si hubiera decidido denunciarla públicamente, María habría sido apedreada a muerte para cumplir la ley, pero él no quería procurar ningún dolor a María. Un ángel, en sueños, le aclaró el misterio y le hizo comprender que lo que sucedía en María era obra del Espíritu Santo. José, fiándose de Dios, consiente y coopera en el plan de salvación. Ciertamente la intervención divina en su vida no podía no turbar su corazón. Confiarse a Dios no significa ver todo claro, según nuestros criterios. No significa realizar lo que hemos proyectado. Confiarse a Dios quiere decir vaciarse de sí mismos, renunciar a sí mismos, porque solo quien acepta perderse por Dios puede ser justo como San José, es decir, puede conformar su propia voluntad a la de Dios y así realizarse. José cargó el peso de servir a María, a su hijo, protegiéndolos, amándolos y sirviéndolos. Amó a Jesús como hijo adoptivo. Aunque Jesús no tuviera genéticamente sus ojos, su parecido físico, seguramente asimiló muchos comportamientos de su padre putativo. No fue una paternidad física, pero sí espiritual. Podemos imaginarnos a José en el Belén contemplando al niño Dios totalmente maravillado del milagro, pero como buen padre preocupado para dar lo mejor a ese niño. José disfrutaba el presente en el portal del Belén, pero en su mente surgía la pregunta ¿y ahora qué? La respuesta no se hizo esperar. Tuvieron que huir de un momento a otro y recomenzar de cero su vida en Egipto para salir y huir de la matanza de Herodes. Esto representaba dificultades muy grandes. La Sagrada Familia, siendo extranjera, no hablaba el idioma de Egipto, el egipcio demótico. No tenían el apoyo de familiares o amigos y serían víctimas de prejuicios, de dificultades para encontrar empleo y la consecuente pobreza. San José aceptó todo eso por amor sin reclamar nada. Ante la tentación de preguntarse o de preguntarle a Dios por qué todo se pone tan incomprensible, tan difícil, tan cuesta arriba,
José respondió de nuevo con su entrega silenciosa. Lo más probable es que San José haya muerto antes del comienzo de la vida pública de Jesús, no sabemos cuándo, ya que no estaba presente en las bodas de Caná ni se habla más de él. ¿Qué aprendemos de José? Que podemos hablar también nosotros a través de nuestros actos, no solo con nuestras palabras. Para aquellos que son padres de familia, de San José aprenden a amar y a proteger a sus seres queridos, viéndolos como un encargo, como una misión dada por Dios y no como una posesión propia. Entienden su propia vida como un servicio a los demás, a sus seres queridos. También para quienes Dios ha suscitado en el corazón la decisión generosa de adoptar un hijo, José es un ejemplo de amor en este sentido. Y por último aprendemos a confiar en Dios, siguiendo sus planes inescrutables, pero conscientes de que Él es quien maneja los hilos de nuestra historia. Contemplemos a José mirando al niño en la cuna. José está viendo un misterio que le maravilla, que le sobrepasa, que no acaba de entender y sin embargo su historia de protección a la Virgen y a Jesús no ha hecho sino comenzar. Que Dios les bendiga.